sabe que me imagino realmente que pensará igual que nosotros. Por fin llegaron las elecciones, porque realmente se pone tan pesado algunas cosas que es difícil llevar la carga. Y en esto estamos incluidos todos, de una u otra manera. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Es así, ¿no? Yo creo que hasta en su momento lo planteó Cristina Fernández, donde dijo que es realmente ingobernable un país donde tenés elecciones cada 2 años, porque se trastoca todo, porque muchas veces hay un cambio de rumbo que es a mitad de un periodo, entonces no se pueden concretar los proyectos que tiene el Ejecutivo, errados, acertados, más de izquierda, más de derecha. Y realmente este ha sido un año muy convulsionado, principalmente las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? Bueno, vos sabés que, Javier, de que me había puesto a pensar los otros días, ¿cierto? Sí. A meditar un poco lo que es las elecciones. No recuerdo un periodo electoral tan malo como este, pero para mí es pésimo, pero pésimo. No hay propuesta, no hay anuncio, mire, no hay nada. Entonces yo decía, en vez de ir para adelante, me da la sensación que volvemos hacia atrás, a un periodo que es nefasto, porque realmente algunas medidas que se están tomando, ni siquiera en la época del proceso se estaban tomando. ¿Vos sabés que estaba escuchando justamente algunos medios de Capital en la jornada donde hablaban de la respuesta por parte de la promulgación de la ley de emergencia pediátrica y la ley de emergencia de discapacidad, que desde el Ejecutivo argumentan, está bien, perfecto, las vamos a promulgar, pero no las pueden poner en marcha porque no se especifican de dónde se van a sacar los fondos. Y este es uno de los problemas que tenemos en Argentina, ¿no? Salen leyes, vos decís, hay falta de propuestas. Muchas veces hay propuestas, pero realmente son inconexas con la realidad, porque vos decís, queremos que se aumente esto, queremos que se aumente lo otro, queremos financiar esto. ¿Y la plata de dónde sale? Sí, sin lugar a dudas, ¿es cierto? Ese es el tema. Pero yo me estoy refiriendo a propuestas serias, a las cuales me refiero, que no hemos visto de ningún lado, ni en el aspecto nacional, ni provincial, ni departamental. Realmente deja mucho que desear esta campaña realmente política. Y en eso tenés razón, Javier. Pues ahí te voy a dar un ejemplo. Sí. El representante en este momento como candidato a diputado nacional por el Partido Verde, ¿cierto? Es diputado provincial en este momento. Sí. En el periodo que lleva como diputado nacional, provincial, presentó más de 180 proyectos. Más de 180 proyectos. Yo estaba analizándolo fríamente. Y ¿sabe una cosa? ¿Sabes cuántos se transformaron en leyes de esos más de 180 proyectos? ¿Sabes cuántos, Javier? Ninguno. Porque no valen la pena. Ni siquiera tratarlo. Muchas veces, Guillermo, hay que diferenciar los proyectos de interés con los de ley. Porque tenemos muchísimos senadores y diputados, y esto vos lo conocés más que nada, declarar de interés provincial la fiesta de tal cosa, declarar de interés... O sea, eso allá y también en los departamentos. Sí. Yo me acuerdo, el año pasado estaba leyendo unos proyectos que habían presentado acá en San Martín, y una edil había presentado una para cortar un árbol, que está seco. ¿Sabe lo que cuesta en papel, en impresión, en trámite, en expediente, todo, hacer todo eso? Cuando se puede ir, al responsable, a lo mejor de parques y paseos, decirle, ¿me puedes cortar el árbol? Bueno, hay algunas situaciones que hasta mienten a la gente, porque el diputado provincial, en este caso diputados y senadores provinciales que vamos a estar votando, no tiene nada que ver con lo que se maneja en el Congreso de la Nación. Y hay algunos que proponen frenar a Milei. Puedes estar totalmente de desacuerdo con la política que ha llevado Milei y estás en todo tu derecho. Pero cuando vos votás a un diputado provincial, no tiene nada que ver con lo que se realiza en la nación. En todo caso, sí puede ser un diputado nacional que se alinee en un bloque y esté en contra de las propuestas que lleva adelante el Ejecutivo. Pero el mismo candidato del Partido Verde ya anunció, ¿cierto? Si soy diputado nacional, voy a tratar de hacer el proyecto, ¿cierto? Para que se derogue en todo el país las RTO.
No es tan fácil eso, No. porque tienen que intervenir no solamente el Congreso de la Nación, sino también congresos de las provincias. Entonces, o no sabe cómo es el funcionamiento, que yo creo que sí sabe, ¿cierto? O es tratando de conseguir un voto. Hay un presidente de la Nación que en su momento dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Y es la realidad, y es la realidad. Entonces muchas veces guitarrearla. Claro, decir lo que quiere la tribuna. Claro. Por eso, como ser, hay otro eslogan, ¿cierto? Del cual ya hemos hablado, Javier, que es una legisladora de izquierda que dice: voy a llevar el sueldo mínimo, ¿cierto? Y jubilación mínima. ¿A 2 millones? A 2 millones. ¿Cierto? Con más de 7 millones de jubilados. ¿Cuánta plata se necesita? Y no es por una vez, es para todos los meses. Sí, puede llevar, a lo mejor si lograra de alguna manera lógica llevarla a 2 millones, bienvenido sea, pero ¿cuánto sería el precio a lo mejor de un kilo de carne? 30.000 pesos, ¿cierto? La nata 5.000 pesos, cualquier cosa. Por eso te digo, o sea, es más, hace unos años atrás estaba un proyecto también, si no me equivoco, era de Manuela Castañeira, de llevar las jubilaciones a 100.000 pesos, no sé si te acuerdas, por los sueldos mínimos. Claro, vos vas a seguir y dentro de unos años va a ser, llevemos el sueldo mínimo a 20 millones. Claro. Porque con los procesos inflacionarios, que lamentablemente lo tomamos como una costumbre en Argentina, y que también ese es un tema, Guillermo, porque todos sabemos la crisis que vive nuestro país. Todos sabemos. Esto nos toca en mayor o menor medida a todos. Decimos, che, hay que financiar esto todo. El tema es de dónde. ¿Queremos volver a la emisión? Volvamos a la emisión. Ya estuvo el presidente paraguayo días atrás en la Argentina. Dice, ustedes lo que tienen que cortar. Paraguay hoy se consolida como la moneda más fuerte de América Latina. Sí. Dice, córtenla con la emisión. Pero la emisión no sirve. Pero es una de las condiciones que había puesto el Fondo Monetario Internacional. No es que yo esté de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero ellos lo analizan fríamente porque realmente también tienen intereses en Argentina, ¿cierto? Porque le estamos debiendo. Entonces quiere que nos vaya bien, ¿cierto? Para recuperar por lo menos parte de lo que nos dieron. Y esa realidad nos muestra de que no es solución aumentar. Puede ser un parche en un momento determinado, pero nada más que un parche, y eso no ayuda. Y te terminás con procesos realmente el 211% que llegamos a tener, que también hay parte de responsabilidad de Milei con la devaluación que realiza en diciembre. Pero eso si no se cortaba, yo creo que ese 211% nos íbamos a quedar cortos para el 2024 y el 2025. Fue la política correcta la que llevó el gobierno y hay que argumentar también que hubo muchos errores, que quizás no se tuvieron alternativas, pero si seguimos con lo mismo, yo por eso esta vez veo que somos muy pendulares y esto lo hemos hablado, vamos de un lado al otro. Hay algunos que proponen nuevamente emitir, cuando ya tuvimos años, y aparte, veamos la historia argentina que nos ha llevado a la emisión sin el respaldo correspondiente, o sea, somos un país a nivel mundial de Latinoamérica, sacando a Venezuela, el único que no ha cortado en los últimos 40 años con la inflación. El resto de los países, no te estoy hablando ni de Francia, Alemania, economías como puede ser Suecia, Finlandia, Dinamarca. Te hablo de economías latinoamericanas y de América del Sur principalmente. Somos el único, sacando el régimen chavista, que no ha podido parar con la inflación. Bueno, es que me da la idea, me acuerdo que vi una película, ¿no? Era una película del montón, ¿no? Y hablaba, ¿cierto?, de un caudillo mexicano, Pancho Villa, que era. Entonces, dice, ha triunfado la revolución. Entonces dice, pero el pueblo quiere plata, le decían a Pancho Villa. Y dice, bueno, hagan andar la maquinita, hagan la maquinita y le damos todo. Pero no es así. Cuando se emite, tiene que tener un respaldo, ¿cierto? O en oro, en divisas, en algo tiene que tener un respaldo. Porque si no, sería muy fácil. Cada país haría andar la maquinita y haríamos cualquier cosa. Y tampoco, ¿cierto?, ayudan algunos anuncios. El presidente de nuestro, ¿cierto?, Milei, hace unos días dijo, nos van a salir, ¿cierto?, dólares hasta por las orejas. No sé si escuchaste. Dice, por las inversiones de extranjeros, por la minería, por el gas.
cuántas cosas que en cierto que tiene en el futuro la Argentina, nos va a salir dólar hasta por las orejas, dijo. Guillermo, volviendo para cerrar lo anterior, recién hablamos, ¿no? Hoy las jubilaciones y pensiones se están pagando casi con un 50% de impuestos. La otra que nos queda, si no emitimos, es aumentar impuestos. Pongamos el impuesto a los ricos. Pongamos el impuesto a las grandes fortunas, a las grandes empresas. Bueno, se empiezan a ir en el país y empezamos a decir, che, esta empresa, bueno, ahora... Se rota el coche y se va. Claro, te quedan 5.000 empleados en la calle. Y decís, che, pero la solución no era darle impuesto a los ricos, no era impuesto a las empresas grandes. Se te van a Chile, se te van a Brasil, otra economía que les convenga, porque el empresario no va a perder nunca, y menos las grandes empresas, no se van a quedar... por Argentina, qué lindo país, che, vamos. Es que el empresario también, Javier, vos lo sabés, ¿en cierto? Busca una estabilidad. Y todo entonces, ¿en cierto? Que ganen plata es lo lógico porque para eso invierten. O vamos a querer que inviertan para perder. Es una barbaridad. Que dicen, no, tenemos que aumentarle el impuesto a las grandes empresas. Perfecto, aumentémosela. Después no te quejes si esa empresa dice, che, me voy del país y te dejo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 empleados en la calle. Te van a cobrar su indemnización, pero que después no van a conseguir trabajo. Ese es el otro tema también que muchas veces decimos, che, hoy las jubilaciones se están pagando con un 50% de impuestos. Aumentemos las jubilaciones, perfecto, vamos a 2 millones como proponen, vamos a 2 millones. ¿Y la guita de dónde la sacamos? O emitimos o metemos más impuestos. Bueno. Que además, perdón, y la última, y te cierro, Guillermo, ¿sabes lo que hace la empresa cuando le mete más impuestos? No los asume ellos. Se lo trasladan a los consumidores. Pero sin lugar a dudas, por eso no solamente es que se traslada por esos aumentos, sino que se cubren a futuro. Normalmente hacen un colchón, como se dice, de precio, hacen un colchón por lo que pueda venir. ¿Cómo ser el ejemplo en esta época? Normalmente, luego de las elecciones, siempre hay un movimiento económico. Siempre hay un movimiento económico. Que este año no creo que sea excepción. Que tiene mucho que ver para el futuro. Por eso nosotros no podemos quedar aislados por las elecciones de tal o cual cosa. Hay que ver que también en este momento hay otro punto que tiene mucho que ver en todo esto, que es lo que es el presupuesto 2026, que ya se presentó, ¿no es cierto? Sí. Que tiene que aprobarse. ¿Por qué? Porque si no ya estaríamos en contra de la ley. Se permite que un año esté sin presupuesto, como estuvimos en el 2024. El 20, claro, pero 2 años llevamos sin presupuesto. Claro, ya estamos fuera de la ley y nadie se escuda en eso. ¿Realmente queremos tener un presupuesto? Ahora, ¿cómo te pones de acuerdo? Cuando nosotros acá en el programa a veces no estamos de acuerdo, ¿cierto? Con algunas cosas que prometen los políticos, menos pueden ponerse de acuerdo en el Congreso. Fíjate que podemos concatenar un tema con el otro. Vos hablabas recién de las elecciones cada 2 años y ahora sacabas el tema de lo que es el presupuesto. ¿Cuál es la situación que se produce por esto que tenemos elecciones cada 2 años? Que prácticamente el Congreso de la Nación y también las cámaras de diputados y senadores provinciales están paralizadas en los años electivos. ¿Por qué? Porque muchos de los legisladores van por la reelección. Entonces se dedican a militar, porque lo vamos a ver en los barrios de San Martín, de Junín, de Rivadavia, en vez de estar en el Senado o en la Cámara de Diputados de la provincia, están en campaña. Entonces, esto que hablamos al comienzo, de cada 2 años tener elecciones, hace que todos los años impares, prácticamente, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, el Congreso y las legislaturas provinciales estén prácticamente paralizadas porque hay que dedicarse a militar. Bueno, por un lado se paraliza como decís vos, Javier. Y los consejos liberales también. Pero por otro lado, también hay una inversión muy grande en plata. Los otros días en el programa nosotros les decíamos lo que ocurría en Rivadavia. Vamos a poner un ejemplo chiquito, ¿no? Tendríamos que hablar con todo el país. Chiquito, Rivadavia. Rivadavia, como cambió la fecha de elecciones y no van a votarse, ¿cierto? Lo departamental en estas elecciones, tenía un gasto de 5.000 pesos por habitante. Y que en total, en cierto, la inversión que va a tener que poner el rivadaviense a través del municipio era 200 millones. 200 millones, un departamento chiquito de Mendoza. Imagínate cuántos departamentos hay en el país.
¿Cuántas provincias hay en el país? ¿Cuántas tienen que invertir las naciones también cada 2 años en todo esto? Y ojalá que, yo creo que lamentablemente va a terminar en la nada. Todo lo que hubo detrás de la vinculación de Esper con este individuo, este empresario narco. Le digo, bueno, ojalá que empecemos a saber ahora cómo financian los partidos políticos las campañas que vos lo decías. Son multimillonarias, principalmente aquellas nacionales, multimillonarias. ¿De dónde viene esa plata? Porque tenemos un ejemplo claro, en Estados Unidos se blanquea cuáles son los grupos empresarios que aportan para los candidatos. Pero allí se definen, Javier, vos lo sabés. En Estados Unidos, ¿cierto? Hasta el periodismo toma partido por un partido y dice yo apoyo a los demócratas o yo apoyo a los republicanos, pero se saca la careta. Acá directamente, ¿cierto? Tienen que estar entre gallos y medianoche con la inversión que hacen, ¿cierto? ¿Y por qué? La pregunta, ¿y por qué hacen esa inversión? Por eso te digo, y acá quedan demostrado también, decir, che, ¿de dónde se saca tanta plata para las campañas políticas? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Quiénes son los aportantes? Esto sería un tema bueno, porque ya que empezamos a vincular al mundo narco, lo tenemos instalado lamentablemente ya hace más de 20 años en la República Argentina, y decir, che, pero a ver, espere, es el único que está vinculado, ahora saltó una diputaria libertaria de Río Negro. También hay vínculos de Jorge Tayana, que es el primer candidato del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, pero que no va a renunciar como Esper. Se va a mantener en el cargo, Tayana. Tayana, uno de los 70 vacunados VIP. Sí. Cuando estábamos en la Argentina, ¿te acordás que se moría la gente? Por eso también cuando pusieron a Tayana, y en primer lugar, nosotros dijimos, pero ¿cómo? ¿Es volver otra vez a esa época? Es volver a todos los que nos estábamos quejando, a los que estábamos denunciando, a los que estábamos criticando. Realmente es preocupante. Claro. Vos querías, en cierto, buscar una solución, según ellos, a la política de Milei, con otros que ya estuvieron en el gobierno y fueron un fracaso. Sí. Por eso te digo, algún día vamos a saber realmente de dónde se financian las campañas, con qué plata, con qué dinero o de dónde provienen esos fondos. Pues son miles y miles de millones. Bueno, cosas que seguramente van a pasar como pasa todo aquí en Argentina, porque una semana hablamos de un tema, otra semana hablamos de otro. Y bueno, esto es claro. ¿Qué pasó, en cierto, con la denuncia de Karina Milei? Sí, parece que quedó en el olvido. Que quedó en la nada. ¿Qué pasó con la renuncia de Esper? Ya nadie habla más, ¿o no? Y eso que tienen que hacer boletas nuevas, que afiches nuevos. Acá este país es tan elemental realmente, ¿no? Y no es que nos guste. Desgraciadamente tenemos que decir las cosas como son. Eso es lo que nos toca vivir. Javier, por razones de tiempo, sí. ¿Cierto? ¿Cómo ves el tema para el domingo? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque es preocupante muchas cosas. En más de un programa nosotros hemos dicho, ¿en cierto, Javier? Que hasta cuándo algunas caras, hasta cuándo algunos apellidos, sí. Hasta cuándo la repetición de candidatos. Pero también hemos visto que ante la presencia de candidatos nuevos, la gente no se informa de a dónde viene, cuál es su preparación, qué capacidad tiene para ser candidato a algo. Yo creo que tan nacionalizadas las elecciones, la gente, la mayoría no sabe qué va a votar. Se ha guiado mucho por los escándalos que han habido en la nación. Vos le preguntás a la mayoría, no sabe qué va a votar el domingo. Esto no sé si, yo siempre me gusta consultar en distintos grupos que uno pertenece y la mayoría, y te estoy hablando de gente que tendría que estar instruida, no sabe. Me parece que vamos a repetir, porque leí hace poco que... Y no sabe por quién votar, ¿eh? No sabe, muchos van a definir el voto sobre el final, y me parece que también no sé si vamos a tener los niveles cercanos al 78%, que muchas veces suelen estar dentro de lo que es el porcentaje de generales. De Mendoza también. Claro, exactamente, el nivel de Mendoza. Vamos a ver si, me parece, no sé, que vamos a estar muy por debajo del 70%. Yo creo que la realidad nos muestra de que la gente, en muchos casos, habla de la necesidad de ir a votar. Y me parece correcto, sí. Porque es el momento de manifestarse, es el momento, ¿cierto?, de conocer, pero también, ¿cierto?, el miedo que tiene de votar. ¿Sabes por qué?
Porque a veces uno se siente culpable, Javier. Dice, y yo lo voté. Y yo lo voté. Bueno, pero uno, en cierto, lo vota con esperanza. No es Mandrake el mago que va a saber qué va a ocurrir. Y menos en un país, en cierto, tan fluctuante como la Argentina. Sí, lo importante es hacerse cargo. Porque si no, tenés la más fácil de decir, no, yo el domingo no voy ni voto. O voto en blanco. Hay que hacerse cargo de las cosas buenas y de las cosas malas. Te equivocaste, no estabas convencido, bueno. Pero alguna alternativa. Pero uno lo hace con la mejor de las intenciones. Supuesto, ¿Quién sí. va a querer que le vaya mal a los argentinos? Yo creo que a nadie. Al político porque es político y al que no es político porque te toca vivir el día a día acá en la Argentina. Nadie cree que le vaya mal. Pero realmente, ¿cierto? ¿Cómo podemos estar seguros? Nadie puede estar seguro. No, la verdad que lo que queda es ir el próximo domingo, votar, cumplir con el deber cívico y bueno, y ver qué va a pasar, ¿no? Y que Dios nos ampare, exactamente. Nos vamos al corte y llegamos a la parte final del programa de La Banca. Bueno, llegamos a la parte final del programa, cuando tenemos que definir lo bueno y lo malo de la semana. A mí me toca lo bueno. Y realmente lo que me ha llamado la atención, ¿no es cierto?, es la provincia de Chubut, que es un ejemplo, que es un espejo donde tenemos que mirar en algunos temas. Chubut ha implementado un plebiscito junto a las elecciones para tratar de no gastar, que me parece correcto. ¿Qué es lo que se va a plebiscitar? De que en esa provincia no haya inmunidad de ningún tipo, que los políticos no tengan inmunidad, que no se estén buscando un carguito para luego no responder en la justicia. Pero también el Poder Judicial. No quieren en Chubut, ¿en cierto? O quieren una ley que permita que todos sean, como dice la Constitución, iguales ante la ley. Si hay alguien que se le puede juzgar, también al político que se lo juzgue, al funcionario del Poder Judicial que se lo juzgue, a todos los que cometen un delito. Me parece que es muy, pero muy bueno a tener en cuenta en el futuro. Bueno, y llegó el momento de lo malo. Dentro de lo malo que vemos es el nivel de especulación y incertidumbre que hay después de que se conozcan los resultados. Vamos a ver cuál va a ser la reacción del gobierno, que le quedan 2 años más para gobernar, y ver si va a seguir en el camino que utilizó en el 2024, donde hubo algunos consensos, hubo charlas con gobernadores, o si va a continuar con el 2025, que fue una época de confrontación, de peleas, de escándalos con lo de Karina Milei, con lo de Expert y con otros temas españoles, todo lo vinculado justamente con la corrupción y todo lo demás. Y también cómo se reacciona a través de los mercados, porque lamentablemente siempre la terminamos pagando lo mismo. Una escapada del dólar repercute muchas veces en nuestro país en aumento de precios, aumento de servicios y bueno, siempre lo que más sufren son los de abajo. Así que bueno, sin lugar a dudas, toda esta incertidumbre que rodea a las elecciones y principalmente el próximo lunes 27, ver cómo se va a presentar el panorama, me parece que lo malo que podemos destacar. Bueno, es una elección, no es la muerte. Entonces tomémoslo como una elección más, ¿no es cierto? Que tratamos de utilizarla para buscar una solución. ¿Nos vamos, Javier? Nos vamos y ya la semana que viene vamos a estar con los resultados. Así que bueno, va a ser un programa seguramente de muchísimo análisis de todo lo que nos dejaron las elecciones 2025. Lo esperamos, ¿eh?